Primera carta de Juan, capítulo 3. Vamos a ver solamente algunos versículos hoy, del 4 al 9. Estamos viendo esta carta, no sé si se han dado cuenta, vamos bien despacito viendo la carta. Pero hay muchas cosas que podemos rescatar, muchas cosas que podemos aprender. Y ojalá que hoy Dios una vez más pueda hablar a nuestras vidas. Así que tienes que hacer, abre tu corazón, abre tu mente para que Dios trabaje dentro de ti. Sí, a lo mejor ya te lo sabes. Bueno, no estamos enseñando nada nuevo. La Biblia siempre es lo mismo. Pero sí podemos hacer que Dios trabaje en nuestro corazón. Así que, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no le tomamos este tiempo en las manos de Dios? Decir, Dios, tú háblanos, enséñanos y haz con nosotros lo que tú quieras. ¿Sale? Oramos. Dios, gracias una vez más. Te hemos alabado, te hemos adorado, incluso a través de nuestras ofrendas te hemos glorificado, Dios. Pero en este momento queremos recibir tu palabra. Vamos a leerla. Vamos a inquirir, vamos a estudiarla y permite que a través de estos versículos que hoy vayamos a leer, vayamos a explicar, tu palabra, Dios, pueda quedar injertada en nosotros y produzca un cambio en nosotros. No queremos tener conocimiento. Conocimiento es bueno, pero queremos hacer tu palabra para que pueda producir un cambio. Dios, gracias por lo que vas a hacer. Cada persona que está aquí, prepara su corazón. Cada persona que nos está viendo en su casa, Dios, o en cualquier lugar a través de la transmisión, prepara su corazón para que también ellos, donde estén, puedan recibir palabra tuya. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. ¿Sí? Hemos estado hablando durante esta carta de Juan, una defensa en base a un grupo de personas que querían estar confundiendo a la iglesia en base a Jesús. Y Juan, después de 30 años, él está escribiendo esta carta y está explicando su experiencia. Lo vimos hace unas semanas atrás. Empieza Juan en la carta diciendo lo que oímos, lo que vimos, lo que tocaron nuestras manos tocante al verbo, eso testificamos. Y hemos hablado acerca de quién es Jesús, cómo Él es luz, cómo Él es nuestro abogado, que si aún no hemos pecado, Él es nuestro abogado. Y nos llevó incluso a entender que hay un mandamiento principal, dos mandamientos principales. Uno era el amar a Dios. Tenemos que aprender a amar a Dios, es el primer mandamiento. Y el segundo mandamiento es algo muy parecido, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Durante todo este tiempo llega un momento donde Juan empieza a hablar de dos tipos de personas. Hace unas semanas hablamos del anticristo y lo dijimos. El anticristo no es como las películas me lo pintan, que es el diablo y quizás una persona de rojo o X. No, lo vimos. Leíamos ahí nada más como referencia en primera de Juan capítulo 2 versículo 22. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Y luego me dice, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces me hablan de un grupo de personas, incluso lo vimos en el capítulo 2, que decía que estaban dentro de la iglesia. Dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero esto es para que se muestre o para que vean que no todos son de nosotros. Parece trabalenguas, pero es algo tan claro que hay gente que está metido en la iglesia y que de repente se voltean y ahora están negando que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo del Padre. Y me dice Juan que estos son anticristos, y hay muchos anticristos, y lo vimos y hablamos sobre ello, que hoy en día hay mucha gente que cree en Jesús, pero no que es el Salvador, el Mesías, y menos que es el Hijo de Dios, más bien, y menos que es Dios mismo, porque dicen que eso es el Hijo de Dios como nosotros somos hijos de Dios, pero no que es Dios mismo. Entonces Juan empieza a hablar de dos tipos de personas y me habla en base a aquellos que han confesado a Jesús, crean en Él y que no haya nada que los pueda desviar de lo que han oído y han creído desde el principio. ¿Sí? Que no hay nada que tenemos que entender.
Pero dentro de esto, ahora empieza Juan a hablar en el capítulo 3, empieza a hablar de los hijos de Dios. Y con lo primero que hablamos, y lo vimos la semana pasada, es que pudiéramos ver qué tan grande es el amor de Dios. Y lo vimos. ¿Cuál es el amor de Dios? Un amor grande, un amor diferente. Dijimos, un amor que no merecíamos. No merecíamos su amor, no merecemos su amor. ¿O quién de ustedes se cree tan bueno para poder decir, no, yo soy tan bueno que merezco que Dios me ame? La Biblia me dice que no hay justo ni aun uno. No hay nadie bueno, solamente Dios. Y Él por su misericordia y por su gracia nos ha amado. Incluso Juan les dice ahí en el capítulo 3, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Y esto hablábamos de un punto que entendamos que aún no estamos hechos a la imagen de Dios. Dios no ha terminado con nosotros. No hay ninguno de nosotros que podamos pensar y decir, ya soy perfecto, yo nunca me equivoco, yo nunca fallo, yo nunca peco, yo estoy al 100 con Dios, ¿verdad? O sea, no hay ninguno que pueda decir de esta manera, ¿sí? Dice, versículo 3, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, Juan me está hablando de esta condición, de dos tipos de personas. Ya me habló del anticristo, me está hablando de los hijos de Dios, y lo primero que me dijo es que Él me ama con un amor tan grande, ¿verdad? No podemos entender, lo vimos la semana pasada, es algo tan grande y difícil de entender y comprender. Pero ahora, en base a esta relación que ahora tenemos con Dios, y que somos sus hijos, porque aprendimos también esto, ahora somos llamados hijos de Dios, de repente puede haber algo que puede dañar mi relación con Dios. Por eso hoy a este mensaje le hemos titulado pecado, ¿sí? El pecado afecta nuestra relación con Dios. Porque algo que tenemos que entender es que aún no somos perfectos, pero el pecado puede dañar mi relación con Dios, y eso vamos a hablar el día de hoy. Así que, ¿por qué no lo leo? Y después lo vamos viendo. Primera de Juan, capítulo 3, del 4 al 19. Al 9 nada más. Dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Sí? Interesante. El punto importante que veremos hoy es en base al pecado. Entender lo que Dios me quiere decir. Y la primera parte, vamos a ver la naturaleza del pecado y la obra de Jesús en nuestras vidas. ¿Sí? La naturaleza del pecado y la obra de Jesús en nuestra vida. Y me dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Juan a lo que hace énfasis que podamos entender es que el pecado es una infracción de la ley. Cuando alguien peca, está rompiendo los lineamientos que Dios ha establecido. La palabra pecado me habla de fallar en el blanco, errar en el blanco. Si uno juega a los dardos y hay las dianas que se llaman, si tú le tiras y caes en el centro, en el punto rojo, has acertado.
Pero cualquier otro lugar fuera del punto rojo, aunque sea 90 o 99, es errar en el blanco. Y eso es fallar y eso es pecar. Entonces Juan dice que el que peca es infracción a la ley. Ahora, con frecuencia nuestras vidas se enfrentan a situaciones que me llevan a pecar. No hay ninguno de nosotros que pueda decir que ya no peca. Todos pecamos. Ahí podemos caer en dos problemas. Uno, el decir yo no puedo cambiar, siempre le fallo a Dios, yo me equivoco con Dios y mejor ya no voy a seguir porque esto no es para mí. Error. La otra actitud que pudiera tomar es todos pecamos y vamos a seguir pecando, al cabo como quiera Dios me perdona. Error, ¿sí? Entonces yo tengo que tener cuidado en el momento en que yo entiendo esto, porque algo que tengo que empezar y entender como cristiano es que al pecado se le tiene que llamar por su nombre. De repente usamos frases como es que hice algo muy malo. A veces usamos frases como es que cometí algunos errores. Usamos frases como es que me equivoqué. Y creo que la primera parte como cristiano, yo tengo que aprender a detectar lo que es pecado, lo que a Dios no le agrada, y llamarle pecado a lo que es pecado. A veces pongo este ejemplo porque creo que es muy claro. De repente a nuestros hijos le enseñamos que nunca anden tomando algo que no es de ellos. Que no roben. Si no es tuyo, no lo tomes. Devuélvelo. ¿Sí? Y muchas veces a nuestros hijos les enseñamos si tú llegas a agarrar algo, te va a llevar el policía. ¿Sí? O si alguien toma algo, igual, hablando hacia los niños, ¿quieres que le llame el policía? Te va a llevar a la cárcel. Y el niño le tiene más miedo al policía y a la cárcel que a Dios. Porque nunca le enseñamos a nuestros hijos el temor a Dios. Lo que tengo que aprender a enseñarle a mis hijos es, si tú robas, si tomas lo que no es tuyo, eso es pecado y a eso a Dios no le agrada. Claro, como consecuencia podrás ir a la cárcel. Pero le tengo que enseñar el temor no del hombre, no de la ley, no de la justicia, de la policía, sino tengo que aprender a enseñarle el temor a Dios. Y en nuestro caminar diario debe de ser igual en nosotros. Yo no puedo pensar y decir, es que dije una mentira, bueno, fallé tantito. No, es pecado, pequé. Bueno, es que me enojé y dije cosas que no tenía que decir. Bueno, todos nos equivocamos alguna vez. No, es pecado. La primera condición de nuestra vida cristiana es aprender a detectar el pecado para no vivir conforme al pecado. Juan me lo dice claramente. El que peca infringe también la ley. Que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Entonces, el primer paso hacia una vida santa es reconocer la verdadera naturaleza de la maldad del pecado. Somos pecadores, fallamos y tengo que aprender a decirle no al pecado. ¿Sí? Cuidado, porque muchas veces nos puede incluso agradar el pecado. Ahora me dice, ahí mismo donde estamos, en el versículo 5 ahora. Y sabéis que Él apareció. ¿Quién es Él? Jesús, ¿verdad? Y sabemos que Jesús apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Algo que yo tengo que entender es saber cuál es la misión de Jesús en este mundo. Si leemos Mateo 1:21, Mateo capítulo 1, verso 21, me muestra el propósito de la misión de Jesucristo. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el propósito. Jesús vino para librarnos, para quitarnos del pecado. Y yo quiero que el día de hoy veamos cómo Jesús quita el pecado de nuestras vidas,
desde 3 puntos de vista. El primero, Jesús quita nuestro pecado en el sentido de quitar la penalización por nuestro pecado. ¿Sí? O sea, nuestro pecado había una pena. Jesús quita esa penalización. Y esto ocurre inmediatamente después al venir a Jesús. Hay un versículo que muchos saben de memoria, Romanos 6:23, ¿verdad? Romanos 6:23 me dice, porque la paga del pecado es muerte. La consecuencia del pecado, la pena, la condena para aquel que comete pecado, ¿cuál es? La muerte. Pero me dice después, mas la dádiva, que es un regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que primero que hace Jesús cuando tú crees en Él, pones tu fe en Él y reconoces que eres un pecador y que tú solo no puedes, es venir a Jesús para que Él quite esa pena que teníamos que pagar todos. Todo hombre ha pecado y todo hombre que ha pecado tenía que morir. Pero ahora a través de Jesús, interesante, solamente por creer que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios que vino a morir en la cruz de Calvario, que murió por mis pecados y que hoy no está muerto, sino que resucitó al tercer día, eso me hace a mí que la pena del pecado, la muerte, se ha quitado completamente de mi vida. Solamente por creer, poner mi confianza en Él. La segunda cuestión, en base a lo que Jesús hace en base al pecado. Primero quitó la penalización. Ahora Jesús quita nuestros pecados en el sentido de quitar el poder del pecado. ¿Sí? Esta es una obra que continúa en el momento que aceptamos a Cristo. ¿Sí? La primera no, aceptó a Cristo y esa pena de muerte se quita y ahora tengo yo vida eterna. Ahora no. Ahora lo que hace Jesús es quitarme el poder del pecado que había en nosotros. Y esto es una obra continua de nuestras vidas siguiendo a Jesús. Y vamos a verlo, Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos capítulo 6, versículo 6. Dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre significa nuestra antigua manera de vivir, ¿sí? Como vivíamos en nuestros pecados, en nuestros deleites, en nuestra naturaleza pecaminosa. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, con Jesús, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cómo? O sea, ¿yo le servía al pecado? Claro. Cuando alguien está sin Cristo, vive obedeciendo al pecado. Y de una manera natural pecábamos, ¿sí? Somos pecadores por naturaleza. El hombre nace pecador y peca. Y entonces estábamos esclavizados, y me dice la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. ¿Libres de qué? Pues del pecado. Esa es libertad, porque el pecado se enseñoreaba de nosotros, el pecado tenía autoridad sobre nosotros. Pero ahora Jesús me dice que mi cuerpo pecaminoso fue crucificado juntamente con Él, dice ahí, a fin de que no sirvamos más al pecado. Avancemos ahí mismo al versículo 12, Romanos 6:12. Entonces, si ya no servimos al pecado, me dice el versículo 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. ¿Qué me está diciendo aquí Pablo? Me dice, a ver, tu cuerpo ha sido crucificado juntamente con Cristo. Ahora Él te ha dado una vida eterna, te ha justificado.
Ahora ya estás libre del pecado, a fin de que no le sirvas. Si Jesús te ha quitado de esa vivir obedeciendo al pecado, bueno, ahora Pablo te dice, entonces si has sido libertado del pecado, que el pecado no reine más en vuestro cuerpo. O sea, no pueden volver a esclavizarte. Él te ha libertado de una manera natural, importante. ¿Qué hicimos para esto? Solamente creer en Él, es lo único. Y Él te dice, ya no es tu dueño, tu rey, tu señor, el pecado, para que le obedezcas. Ahora yo soy tu Señor. Cuando tú haces a Jesús el Señor de tu vida, es para que el pecado ya no esté reinando sobre ti. Dice ahí en el versículo 12, de modo que le obedezcas en tus concupiscencias, en tus deseos. Y luego me dice, versículo 13, ni tampoco, o sea, no le obedezcas. Y número 2, no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Me dice que este cuerpo ya no me pertenece. ¿A quién le pertenece este cuerpo que tenemos? A Dios, ¿no? La Biblia me dice que somos templo del Espíritu Santo. Mi vida, mi ser, todo le pertenece a Dios. Entonces, Pablo me dice que si somos de Dios, entonces yo no debo de presentar vuestros miembros. Y al decir miembros me habla de mi cuerpo, cada uno de mis miembros, mis ojos, mi boca, mis manos, mis pies, mis pensamientos, mi corazón, mi mente, mi carácter. No lo puedo ahora presentar como un instrumento de iniquidad, de maldad. Y me dice lo contrario, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, mi cuerpo, tu cuerpo, ya no es para que esté practicando el pecado y ensuciándose en el pecado. Ahora, yo sé que todo esto lo saben. El problema es que muchas veces seguimos presentando nuestros cuerpos en iniquidad. Y Dios te dice hoy, yo di mi vida para que ya no reine el pecado en ti. Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, esto me habla que Jesús quitó el pecado de nosotros en base al poder que tenía sobre nosotros, ¿cierto? Antes el pecado decía, peca. Es que ya no quiero, peca. Ya quiero cambiar, no puedes, peca. Y tienes que obedecerlo. Pero hay un momento donde Jesús dice, yo te hago libre de ese poder que el pecado tenía sobre ti. Y ahora Dios me da la capacidad de decir no al pecado, ¿cierto? O sea, Dios no nos da una tentación que no podamos soportar. Juntamente con la tentación, ¿qué me da? Salida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahora el que se enseñorea de mí no es el pecado, sino ¿quién es? Dios. Yo aprendí esto, y aunque se escucha medio raro, pero es una realidad. El hombre fue creado para ser esclavo. ¿Cómo para ser esclavo? Sí, o eres esclavo del pecado o eres esclavo de Cristo. ¿Sí? A veces nos gusta escuchar esa frase, ¿cómo voy a ser esclavo de Dios? Sí, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios. Le rendimos, nos servimos delante de Él. Pero hoy tú decides, ¿a quién quieres obedecer? ¿Al pecado o a Dios? Entonces ya vimos que Jesús nos quita el pecado. Primero en base a la pena que teníamos, a la penalización. Después en base al poder que ejercía sobre nosotros. Y número 3, Jesús quita nuestro pecado en el sentido de quitar la presencia del pecado. ¿Sí? Esta obra será terminada cuando estemos en la presencia de Dios. ¿Sí? O sea, ahorita el hombre sigue pecando, sigue fallando. Lo leímos hace una semana que Juan dice,
Si alguien dice que no peca, es mentiroso. Porque todos pecamos, todos fallamos. Pero llegará un momento donde nosotros lleguemos a ser glorificados en Jesús y este cuerpo mortal se vista de inmortalidad, y cuando estemos a la imagen de Él, entonces ya no tendrá ningún efecto el pecado en nosotros. Pero eso es hasta que Él venga. Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ya no soy siervo del pecado, ahora soy siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Qué santificación? El proceso donde día a día yo voy siendo más como Dios, donde Él me trata en mi carácter, me trata en mi persona. Es un proceso donde yo voy avanzando, donde cada día mejoro, dejo el pecado a un lado, yo cada día soy más como Dios. Y vuestro fruto, la santificación, dice, y como fin, la vida eterna. Entonces, importante, el hombre es incapaz de limpiarse a sí mismo del pecado. Hay gente que piensa que por sus buenas obras ya voy a ser bueno. No, yo me voy al cielo porque no le hago mal a nadie. Aunque no le hagan mal a nadie, eres un pecador, y como pecador estás condenado a la muerte eterna. No, pero yo ayudo a la gente. La Biblia me dice que todas nuestras obras de justicia, las mejores obras de justicia ante Dios son como trapos de inmundicia. Porque la salvación solamente es a través de Jesucristo, a través de su muerte en la cruz del Calvario y de lo que Él hizo por nosotros ahí, que murió y resucitó al tercer día. Por eso ahí regresando a Juan, dice nada más, y no hay pecado en Él. En Jesús no hay pecado. ¿Sí? A veces quieren hacer y pensar, ¿a poco Jesús no pecó? La Biblia me dice que no pecó. ¿Por qué Jesús no pecó? ¿Porque le echó muchas ganas? ¿Porque se cuidó? ¿Porque fue obediente? Hay una razón por la cual Jesús no pecó. Porque era 100% hombre, como nosotros, como tú y como yo. La razón número uno es porque Jesús era Dios, y Dios no puede pecar. Entonces la Biblia me dice que no hay pecado en Él. Incluso 2 de Corintios 5:21 me lo afirma. 2 de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, ¿sí? Jesús no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Sí? Si Jesús hubiera pecado, aunque sea una sola ocasión, no podría salvar al mundo. No podría. Pero Él era el Cordero limpio, puro y sin mancha, capaz de poder dar su vida por nosotros. Es por eso que hoy tenemos vida, porque Él no pecó y su naturaleza divina ahora está sobre nosotros. Por eso ahora somos hijos de Dios. ¿Sí? Ahora sigamos en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 6. Porque hoy tengo que aprender a decidir en dónde quiero permanecer. ¿Quiero permanecer en el pecado o quiero permanecer con Dios? Dice así, versículo 6. Todo aquel que permanece en Él, en Jesús, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto y no le ha conocido. Y a veces cuando leemos este versículo dijimos, a ver, ya no entendí. O sea, entonces si yo peco, ¿no le conozco? Entonces si yo peco, ¿es que no soy de Él? Y tengo que entender algo muy importante. Porque creo que de repente, base a esta idea, hay algunos hermanos que a veces siento que se desaniman. Porque cuando me habla del pecar en este punto, en este versículo, me está hablando de vivir un estilo de vida donde acostumbro a pecar y me levanto en contra de lo que
Dios ha establecido. Hay una gran diferencia. Todos los que estamos aquí pecamos, todos. Cada día tengo que limpiarme, lavarme. Incluso la Biblia me dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Y eso me habla que entonces que pecamos. ¿Por qué Juan dice ahora todo aquel que le pertenece a él no peca? Bueno, porque me está hablando de vivir una vida en desorden, en descontrol, una vida en pecado deliberadamente y haciendo todo lo que está en contra de Dios. Hay gente que con este estilo de vida que puede haber en las iglesias. Sí. Hay gente que puede estar sentado a lo mejor a tu lado, ¿verdad? Y no vas a voltear con el que está a tu lado, va a decir, a lo mejor es el hermano, ¿verdad? No, no se trata de eso. Pero puede entrar alguien en la iglesia y puede predicar, y puede cantar, puede tocar, puede servir, puede predicar el evangelio a las calles y estar viviendo una vida completamente en pecado y contrario a lo que Dios ha establecido. Claro que sí. Entonces, tengo que entender esta condición. Porque no me está hablando, y escúcheme bien, no está hablando de pecados ocasionales. Mucha gente se desanima por eso, hermano. Es que yo intento cambiar y no puedo. Y como no puedo, se me hace que a mí Dios no me ama. Y se quieren ir. No. Es que yo intento y mi carácter no me deja. Y por más que trato, sigo fallando. Y creo que esto no es para mí. No, eso no es. Sino se trata de entender que me habla de alguien que peca y que no le importa seguir pecando. A veces caemos en esto. Es que, híjole, yo dije una mentira hoy. Y cuando lo iba a decir, sabía que no lo debía decir, pero lo hice con toda la intención. Entonces ya soy de ellos. No, tampoco. Tampoco estamos dando permiso para que pequen, ¿verdad? Pero estamos diciendo de que hay una gran diferencia en pecar, aun cuando no quiero hacer y batallar. Pablo llega a decir, lo que no quiero hacer, eso hago. Porque este cuerpo está viciado en el pecado y batallamos. Y es una lucha espiritual que tenemos día a día en contra del pecado, aunque Dios me ha dado libertad. Pero lo que sí puedo es poco a poco ir venciendo esas tentaciones y tener victorias en Cristo. Eso es lo que sí puedo tener. Entonces, cuando me habla de que no peca, mira cómo lo dice este mismo versículo en la nueva versión internacional, en la NBI. Dice así: todo el que permanece en él, importante, permanecer en él no me habla de conocimiento, sino me habla de habitar y estar en él. ¿Cierto? Entonces estamos hablando de personas que son cristianos, que moran en Cristo, habitan en Cristo, están en él. Juan 15, ¿no? Yo soy la vid, vosotros pan, el que permanece en mí, permanece, habita. Y yo en él, lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podréis hacer. Permanecer. Entonces me dice, todo el que permanece en él, no practica el pecado. Y luego me viene todo lo contrario. Todo el que practica el pecado no le ha visto ni le ha conocido. Entonces esto me habla que un verdadero cristiano no puede estar viviendo en el pecado y practicando el pecado como si no le importara nada. Si yo no puedo estar diciendo soy cristiano, soy un hijo de Dios, espero su venida y gloria a Dios, levanto mis manos, y estar viviendo completamente en el pecado, donde cauterizado, donde quizás ya no me importa más. Mira lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 6, verso 1 y verso 2 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es que a veces dice que al que más pecó, más se le perdonó. Y si al que más se le perdonó, Dios le dio más gracia. ¿Sí? No es lo mismo que alguien te perdone una deuda de 100 pesos a que alguien te perdone una deuda de 100 millones de pesos. ¿Verdad que no? Y la Biblia nos lo enseña. Entonces la deuda que nosotros teníamos con Dios era impagable.
Y en base a nuestro pecado, su gracia es grande. Entonces dice, entonces vamos a perseverar en el pecado para que la gracia de Dios sea más grande. Versículo 2, en ninguna manera, ¿sí? En nuestra traducción al lenguaje actual diríamos, estás loco, ¿sí? Eso estás loco con eso, ¿no? Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y esa es una pregunta que a veces nos hacemos. ¿Por qué si Dios te ha rescatado del pecado, por qué quieres volver a caer a donde mismo? ¿Por qué? Si ya Dios te ha rescatado del pecado, ¿sí? Si ya has muerto al pecado y tienes vida en Cristo, ¿por qué quieres vivir aún en él? Yo no puedo llamarme cristiano, decirme cristiano y estar viviendo una vida en pecado completamente. ¿Sabes qué estás haciendo? Te estás engañando a ti mismo. Hay una porción en Apocalipsis, ¿no? Donde Dios dice, ojalá seas frío o caliente. Pero vieron que Dios dice, ojalá seas frío. Prefiero que seas frío o caliente, pero tibio no. Porque si hay alguien tibio, alguien que juega con Dios y juega con el mundo. Y juega con Dios y juega con el mundo. Porque si eres tibio, dice, te vomitaré de mi boca. Entonces, esto me habla, porque la pregunta no sería entonces, ¿pecas o no pecas? La pregunta creo que hoy en la noche, esta noche sería, ¿cómo reaccionas cuando tú pecas? Porque yo puedo pecar y puedo decir, ay, todos se equivocan. Entonces se pregunta, ¿me está doliendo el pecado? No. Hay gente que dice, es que hermano, yo sé que esto es malo, pero yo no lo puedo dejar de hacer. Me gusta el pecado. En todo lo demás sí, pero esto no lo puedo dejar. Y me gusta lo que hago. Yo tengo que entender. ¿Caes en un patrón de pecado y permites que el pecado te siga dominando? Hay gente que sigue amando al mundo. ¿Se acuerdan de la esposa de Lot? Dios les da la oportunidad de salir. Y le dijo, van a salir, pero una condición: no volteen para atrás. Y estaba ella rumbo a la salvación. Y va caminando a la salvación. Y va caminando porque Dios los va a libertar, los va a salvar de lo que viene. Pero esta mujer voltea atrás y se convierte en sal. Y sabemos la historia. ¿Pero por qué? Porque probablemente amaba lo que estaba atrás. Si tú sigues amando el mundo y quieres vivir con el mundo, cuidado. Porque te puede llevar a hacer lo malo, ¿sí? Y me gusta, nada más voy a hacer una referencia y no me voy a meter mucho en esto, no quiero levantar controversia. Pero ahí en Juan, en la carta, me dice, todo aquel que peca deliberadamente, ¿verdad? Estamos hablando de eso, tiene una vida de pecado, dice, no le ha visto ni le ha conocido. Pero estaba en la iglesia, pero ni le ha visto ni le ha conocido. Pero cantaba, pues sí, pero no me habla que la salvación se pierde. Me habla de que estaba ahí, pero me habla que no habían visto y que no le habían conocido. Jesús lo dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre. Y Jesús es bien claro y dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de practicantes de pecado. Eso es. O sea, Jesús no dice, sí, estabas conmigo pero te fuiste. Jesús no dice, estabas pero me diste la espalda.
sino que claramente Él dice: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y Juan lo dice de la misma manera: el que vive una vida de pecado desenfrenada, el que está viviendo haciendo lo que a Dios no le agrada y no le importa el pecado, es alguien que no ha nacido de nuevo, no ha conocido a Dios, no le ha visto a Él, y aunque esté en la iglesia, no es un hijo de Dios. Porque aquel que es un hijo de Dios no practica el pecado deliberadamente. ¿Sí? Que es triste hoy ver a tantos cristianos que ponen excusas en cuanto al pecado. Ay, pastor, es que, bueno, yo lo hago porque, bueno, pues sabe, todos fallamos y todos nos equivocamos. Y le voy a decir así. Yo tengo que hablar la palabra y Dios sabe que no estoy pensando en nadie. Porque no decir, ¿están pensando en tal hermano o en mí? No. No puedo entender cómo gente en la iglesia que se llama cristianos, que se dicen cristianos, viven en unión libre, viven en adulterio, viven en fornicación, jóvenes, porque todos lo practican y se llaman cristianos. Ahora, si no lo supieras que fuera pecado, bueno, hoy te estás dando cuenta. El problema es que muchas veces Dios te lo ha dicho y no le haces caso a Dios. Y entonces pareciera que vives practicando el pecado, porque no tienes la capacidad de decirle a esa persona: o nos casamos, o olvídate de mí. Lo que viene en el libro, ¿verdad? Es que no se quiere casar. A Dios. Pero mi familia decide a quién quieres obedecer: a Dios, a quién quieres amar, a Dios o a tu pareja. A veces oye muy cruel, pero nada se compara con estar toda la eternidad separados de Dios. Yo he aprendido esto: si tú amas mucho a tu pareja se ha convertido en un ídolo, porque lo estás poniendo en el lugar que Dios le corresponde. Entonces, el pecado es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Versículo 7, primera de Juan, capítulo 3, versículo 7. Vamos a terminar hablando de que la justicia se hace notoria en la vida de las personas. Versículo 7 dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. ¿Sí? O sea, Juan dice nada más: no los engañen, no dejen engañar. Otra vez, estábamos hablando que hay un grupo de personas que querían engañarlos. Pero dice: el que hace justicia es justo. Otra manera de decirlo es: por sus frutos los conoceréis. O sea, si alguien ha nacido de nuevo, si alguien es un hijo de Dios, si alguien es cristiano, por naturaleza, ¿qué va a dar? ¿Qué va a producir? Justicia. ¿Por qué? Porque Jesús es justo y Él ha puesto su justicia en nosotros y podemos practicar y vamos a poder dar justicia. ¿Sí? Entonces, interesante, porque el ser justo delante de Dios, a mí me encanta entenderlo. La justicia viene a través de Jesús. La única manera. Tú pones tu fe en Él y hay una justicia. Yo lo enseño de esta manera. En la cruz hay un intercambio. ¿Sí? Cuando hacían el sacrificio de un animal, el animal tenía que ser limpio, puro y sin mancha. La persona que ofrecía el sacrificio venía con pecado. Y lo que hacía es hacer un sacrificio y el animal tomaba el lugar de la persona y moría. Y se cumplía la condena, la paga del pecado es muerte. Entonces había un intercambio. La maldad del hombre caía sobre el animal y la pureza del animal venía sobre el hombre. Por eso, si el animal estaba impuro, el sacrificio no servía. ¿Por qué? Porque la impureza y la maldad caía sobre el animal y la impureza del animal volvía al hombre. ¿Y cómo quedaban? Iguales. Cuando venimos a Cristo, pasa exactamente lo mismo. Él es el Cordero sin mancha. No somos los pecadores.
Cuando vamos a la cruz, mi pecado cae ¿sobre quién? Sobre Jesús, el Cordero. Pero lo que es Jesús viene sobre mí. Por eso en el momento en que yo acepto a Cristo, me convierto en un hijo de Dios. Cuando Dios voltea a ver a la cruz, ¿a quién ve? No a Cristo, me ve a mí. O te ve a ti y dice, qué bueno que murió, era un pecador, se lo merecía. Pero cuando voltea a verte a ti, ¿a quién ve ahora? Ve a Jesús. Y te dice, mi hijo amado, ven. Ese es el intercambio. Y eso es lo que ha hecho ahora. Entonces yo aprendo algo. El ser justo no es que yo fui pecador y de repente soy inocente. Porque puede haber una persona que tú cometió un error y ahora es inocente por cualquier situación. Pero no, la justicia me habla que que Jesús me pone delante del Padre como si nunca hubiera pecado. Esa es la justicia. Eso es lo que Él ha hecho en mí. Entonces, Jesús trae ese cambio en nosotros. Por eso dice, aquel que hace justicia es porque es justo. Y como Él es justo. Mira lo que dice Romanos 3:20. Me habla de las obras de la ley. Las obras de la ley son los mandamientos que Dios estableció. Y a veces el hombre piensa que por cumplir esos mandamientos puede ser justo. Pero no hay ninguno de nosotros que podamos cumplir toda esa ley. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, me dice que la ley, ¿para qué sirve? La ley me sirve para enseñarme que soy un pecador, porque la Biblia me dice que no robarás y he robado. La Biblia me dice que no debo de codiciar y hemos codiciado. Si yo no supiera que la ley dijera no codiciarás, no me daría que lo que hago es pecado. Entonces la ley te muestra tu condición de pecado. Verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Sí? Ahora se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Quién es? Jesús, que ha sido testificada por la ley, porque lo dice, y por los profetas. Verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, Jesús trae una justicia a tu vida. Una justicia que te debe cambiar y una justicia que te debe hacer vivir como una persona que conoce a Dios y vive para Dios. ¿Cómo vives? ¿Cómo vives? ¿Vives para Dios? Hay una frase que hemos dicho en algunas ocasiones y a mí me encanta, pero es una realidad y es un gran principio. La gracia la recibimos por parte de Jesús, ¿verdad? Por poner mi fe en Él. Y eso me hace ser justo. Y como justo, mis obras deben ser justicia. Bueno, aquí va la frase. La gracia que no cambia mi vida, no salvará mi alma. Otra vez. La gracia que no cambia mi vida, no salvará mi alma. Si yo no he puesto mi confianza en Él y no cambia mi vida, no puedo pensar que soy salvo. Cuando yo vengo a Él y reconozco que es pecado, que a Dios no le gusta y le llamo a las cosas por su pecado y yo no vivo conforme al pecado, me muestra o me evidencia que su gracia me ha salvado. Entonces la pregunta es, ¿cómo vives? Versículo 8 y 9 para terminar de la primera carta de Juan, capítulo 3. Dice, me va a hablar
Ahora otra vez, hace la separación entre dos tipos de personas. El que practica el pecado, estamos hablando de que el que practica el pecado es que vive el pecado de una manera continua. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, simplemente y tan fácil, ¿no? Aquel que vive pecando, y vuelvo a decirlo bien, no pecando porque fallo, porque todos vamos a fallar. No estoy hablando de ese tipo de pecado. Aunque de repente lo hice intencionalmente, tampoco estoy hablando. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo hago intencionalmente y peco, pero después Dios, perdóname, sé que estoy mal, yo no debo de ser así, y hay un arrepentimiento. Es bueno, es genuino, y eso me habla de alguien que ha sido cambiado. Sino me está hablando de alguien que peca y le vale, y que no le importa si peca y se hace más maldad y ni le tiene temor a Dios y es irreverente donde sea. Estoy hablando de ese tipo de personas que están cauterizados y no le importa vivir una vida de pecado. Bueno, este tipo de personas, dice, es el que practica el pecado, es del diablo. En otras palabras, soy muy feo, ¿verdad? Pero soy más bonito así. Bueno, no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién eres? Pues del diablo, ¿no? Ay, hermano, no diga eso en la iglesia. ¿Qué tal si nos asusta? No. ¿Por qué? Porque me dice, porque para esto apareció el Hijo de Dios, Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. El diablo está tratando de cada persona cometa pecado, practique el pecado, viva en pecado, haga lo que a Dios no le agrada, deshonre a Dios, desagrade a Dios. Pero Jesús vino para deshacer esas obras, para darte vida y para que puedas caminar en Él. Entonces aprendo algo. Las obras de Dios, perdón, las obras del diablo no nos puede hacer nada a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros permanecemos en Él. ¿Es cierto? Hay dos tipos de personas. Una que permanece con Dios y una que permanece en el pecado. Si practicas el pecado, estás en las manos del diablo. Y te puede dañar y atacar y te puede hacer lo que él quiera. Pero si permaneces en Dios, estás en el hueco de su mano y de ahí nadie te puede arrebatar. Si estás en su mano, ninguna arma forjada contra ti prosperará. El pecado nos enseñorea de ti. Y si peco, hermano, no te preocupes, porque si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque Él pagó mis pecados y tus pecados. ¿Cuáles? Escucha bien, todos los pasados, todos los presentes, y aunque no creas, todos los futuros. Todos tus pecados ya son perdonados. Y aquí donde la gente a veces dice, ay, si ya perdonó todos mis pecados, también los futuros, entonces ya puedo pecar deliberadamente. Acabo de ya Dios me perdonó. Y caemos en lo de ahorita. Si practicas el pecado, no permaneces en él. ¿Sí me explico? Porque no estamos enseñando y dando permiso para pecar. Peca, acabo ya Dios perdonó tus pecados. No. Te digo la buena noticia, tus pecados todos son perdonados. Pero para vivir necesitas abrazarte y permanecer en Él. Y vivir todos los días, tratando de no pecar y agradando a aquel que todo lo ha dado por ti. Y termino versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios. ¿Cuántos son nacidos de Dios? ¿Qué es nacer de Dios? Aquellos que le han entregado su vida a Jesús, ¿verdad? ¿Reconocen que son pecadores? Venimos a Jesús y la Biblia me dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, que no importan, todas son hechas. A partir de ahí eres una nueva criatura. Eso es nacer de nuevo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Otra vez, lo mismo. No puedo vivir pecando deliberadamente.
porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios me habla de la semilla de Dios. Esa semilla que fue plantada en María, esa semilla que era la promesa que un día vencería al enemigo, esa semilla está puesta en nosotros. Si hemos nacido de nuevo, no practicamos el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, ¿pecamos o no pecamos? Bueno, sí pecamos porque no somos perfectos, ¿cierto? Pero no pecamos viviendo una vida desbordada en el pecado. Esa es la diferencia. Hoy termino diciéndote de esa manera: ¿de qué tipo de persona eres? ¿Los que permanecen en Dios o los que quieren permanecer en el pecado? ¿Qué tengo que hacer para cambiar? Que hay un momento donde nuestra vida ya no nos gusta, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces te has parado delante del espejo y dices que no me gusta cómo soy? Y no hablo de la manera física, ¿verdad? Porque no es como que Dios, soy una nueva criatura, no me gusta la nariz, cámbiamela y ¡pum! No, otra vez, esa no me gustó, otra más grande, ¡pum! Otra más chica. No, eso no me habla de cambiar, pero me habla de mi carácter. ¿Cuántas veces hemos llorado porque no puedo controlar mi carácter, porque no puedo dejar de hacer lo que a Dios no le agrada? ¿Cuántas veces lloramos porque sigo ofendiendo a Dios y lastimando a Dios? ¿Cuántas veces lloramos porque por más que quiero agradar a Dios no lo logro? Y decimos: quiero que me cambies. Dios lo quiere hacer el día de hoy. ¿Qué tengo que hacer? Permanecer en Él, venir a Él. No hay otra manera para ser transformados. El pecado rompe tu relación con Dios. ¿Me ayudan, por favor, muchachos? ¿Qué sucede cuando pecamos? A veces la gente piensa que cuando pecamos Dios se va de nuestra vida. Y yo te voy a usar este ejemplo. Creo que todos lo conocen, o lo han vivido o lo han visto en su casa. Hay un matrimonio, están casados, papá y mamá, esposo y esposa, están casados. Y de repente, yo sé que aquí nunca pasa eso pasa en otras iglesias, pero aquí nunca, gracias a Dios. De repente pelean, de repente se enojan, se molestan. ¿A poco cuando se enojan y se molestan y pelean o discuten, a poco de ese momento se rompe el matrimonio y ya están divorciados? Quisieran, ¿verdad? Pero no. Aunque estén enojados, aunque no es bueno, pero aunque estén en 2 cuartos diferentes, ¿saben qué? Están casados. Entonces, ¿qué pasó? Solamente se dañó la relación. ¿Y qué tiene que pasar para que se arregle todo? Que uno de los dos se humille y diga: ¿me puedes perdonar? Me equivoqué. Te amo. Un abrazo, un beso y reconciliado, ¿verdad? Es un ejemplo, ¿no? Pero no porque se enojaron, se divorciaron. No. Pero sí se rompe una relación porque no se hablan, porque quieres comer, no quiero comer. O con mi mamá, pues vete y lo que quieras, ¿verdad? Que no es nada bueno, tampoco debe pasar eso. Pero enseño esto. Cuando nosotros fallamos, Dios no se va de nosotros. No dejamos de ser sus hijos, sino que cuando nosotros pecamos, se lastima mi relación con Él. No levanten la mano, pero a lo mejor alguna vez te has enfriado. Y cuando no tienes una buena relación con Dios, lo primero que haces es dejar de venir a la iglesia. No, me siento mal. Cometí pecado y algo que no debía hacer, y entro a la iglesia y me siento mal. ¿Por qué? Porque se daña mi relación con Él. La única manera de restaurar esa relación es pidiendo perdón. Y te digo una buena noticia: Él ya te ha perdonado. Solamente tienes que humillar y decir: ¿me puedes perdonar? Porque si algo que Dios quiere es tener una relación contigo íntima. Iglesia,
Tenemos que aprender a vivir en santidad, agradando a Dios y teniendo una profunda comunión con Él. Ponte de pie, por favor. Todos fallamos, todos pecamos, todos pueden romper su relación con Dios, pero hoy tú la puedes volver a restaurar. A veces como hijos le tenemos miedo a nuestros padres, ¿no? Es que si le digo y le confieso, me va a ir peor, mejor no le digo nada. Error. Papá ya lo sabe. Lo que tengo que venir a hacer solamente es decirle: he pecado, reconozco mi pecado, he fallado contra ti, perdóname. Y tiene sus brazos abiertos para perdonarte, limpiarte de toda maldad y de restaurar su relación. No le tengas miedo a venir, no le tengas miedo a acercarte a Él, porque hay una oportunidad para ti esta noche. Cierra tus ojos ahí donde estás. ¿Y por qué no empiezas a orar a Dios? ¿Por qué no le empiezas a decir a Dios en esta hora: yo he pecado, Dios, yo he fallado? No hay ninguno de aquí que podamos decir: no he pecado. La Biblia me dice: aún el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. Tú decides hoy cómo quieres vivir. ¿Eres de los que conocen a Dios y permanecen en Él? ¿O eres de los que conocen al diablo y permaneces en él? Hoy decide. Asustarte, no queremos asustarte, te estamos informando lo que la Biblia me dice. Porque aquel que es de Dios practica la justicia, hace lo que a Dios le agrada, glorifica a Dios, honra a Dios con sus hechos. No solo con sus palabras, sino con sus hechos.